de la renovación del curso sobre los documentos de Malinas, sobre esta fuente tan importante que el Papa Francisco nos ha recordado que tenemos que volver a ella a beber los documentos de Malinas que fueron escritos entre 1974 y 1987 por el cardenal Joseph Suenens y con guía, con acompañamiento y apoyo también de muchos hermanos, en aquel momento líderes o teólogos de la renovación carismática católica del mundo. Y uno de los temas al cual le dedicamos 2 sesiones, no solamente una, fue el tema del ecumenismo. El tema del ecumenismo, un tema muy importante, sobre todo en este tiempo, ya que el Papa Francisco pues nos ha recordado a la renovación carismática, incluso no solo nos ha recordado, sino que nos ha pedido, nos ha solicitado la acción ecuménica desde pues la renovación carismática, obviamente de la mano de la iglesia, ¿no? Y bueno, ese es el tema que vamos a estar llevando hoy. Gracias acá también a Juan Carlos Oviedo de Árbol de Vida, aquí un hermano de Carlos Vargas que nos acompaña hoy, ya lo vamos a conocer en San Rafael de Montes de Oca, Fran Rendón de la Arquidiócesis de México, Marielos Maldonado desde Honduras, bienvenidos, Melania Manzano hasta Venezuela, la querida Venezuela, saludos, mi estimada hermana Melania, que Dios te bendiga, Luis Alejandro Arce desde San José, miembros de la comunidad Árbol de Vida. Bueno, qué alegría poder estar también acá con miembros de la comunidad que se unen a esta transmisión. Así que, sin más, bueno, vamos a aprovechar estos minutos y yo quisiera, antes de orar un momento, pues darle la bienvenida a mi hermano Carlos Vargas de la comunidad ecuménica de Alianza Árbol de Vida. Bienvenido, don Carlos, en esta noche. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Así que vamos a orar, vamos a reunirnos, pues, sobre todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saludamos a nuestra Madre Santísima, ella que es Madre de la Iglesia, ella que genera la comunión. Todos perseveraban en oración, en un mismo espíritu, dice Hechos 1:14, antes de Pentecostés, en compañía junto a María, la Madre del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto con María, hija predilecta del Padre, junto con María, Madre de Dios, Hijo, junto con María, esposa del Espíritu Santo, te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te glorificamos en esta noche, nos reunimos en tu nombre. En tu nombre, oh Dios, nos reunimos en esta noche desde diferentes lugares, de corazón a corazón, en la fe en ti, oh Dios, Padre, oh Dios, Hijo, oh Dios, Espíritu Santo. Que el amor del Padre inunde este lugar, cada habitación, cada casa, cada hogar donde se encuentran ustedes. Que la gracia del Señor Jesús llene este lugar, llene la casa, el lugar, la habitación donde te encuentras. Que la unción, que la comunión del Espíritu Santo llene este lugar, tu casa, tu hogar, ahí donde te encuentras. Bendito sea Dios. El amor del Padre con nosotros, somos sus hijos. La gracia del Señor Jesús en nuestra vida, con nosotros, somos rescatados, hemos sido salvados, somos perdonados.
en Jesús. La presencia, la unción del Espíritu Santo con nosotros. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Glorificado sea Dios. Tu presencia es real. Tu presencia nos rodea. Tu presencia nos envuelve. Te abrimos nuestro corazón, oh Dios, en esta noche. Y ahí donde estás, deja que todo esté abierto a Dios. Y dile, te abro mi corazón, te abro mi mente, te abro mi historia una vez más hoy, en este día, oh Dios. Inúndame con tu amor, lléname con tu presencia. Oh Dios, bendito seas, gloria a ti, santo eres. Padre, en el nombre de Jesús, de una manera especial, sobre todo, nos ponemos de acuerdo para pedirte, derrama en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra vida, en este tiempo, en esta transmisión, la fuerza del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llénanos. Ven Espíritu Santo, inúndanos. Ven Espíritu Santo, envuélvenos, satúranos con tu presencia, con tu poder, con tu fuerza. Ven Espíritu Santo en esta noche, tú que eres el Espíritu de la comunión, el Espíritu que genera la unidad, el amor del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones una vez más. Tú estás. Te decimos ven porque tomamos conciencia de tu presencia en nosotros. Te decimos ven porque a la vez hoy en esta noche te necesitamos de una manera nueva. Necesitamos tu fuerza, tu poder, tu luz, tu guía, tu conducción. Ven poder de lo alto. Ven amor del Padre y del Hijo. Ven, oh fuego santo. Ven en ayuda de nuestra debilidad y guíanos por el camino de la verdad. En esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por tus carismas, por los diversos ministerios con los que enriqueces la iglesia, Espíritu Santo, porque la adornas de santidad en tanta diversidad de ministerios, de carismas, de movimientos, de grupos, de expresiones carismáticas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos une incluso más allá de la iglesia, quien une hermanos, quien une seres humanos de distintas realidades. Eres el Espíritu Santo que llena el cielo y la tierra y a todo le da consistencia y vida. Derrama en esta noche la gracia una vez más de la comunión, de la unidad en este lugar, en todos los que aquí estamos unidos en esta transmisión y en todos los que vayan a ver después esta transmisión. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, y decirles una vez más bienvenidos a esta transmisión hoy en la noche, donde estaremos conversando sobre el tema de el ecumenismo, ¿no? Renovación carismática católica y ecumenismo, del ecumenismo de manera general, desde, pues obviamente desde la perspectiva católica de la iglesia. Y bueno, saludos aquí para Angie Guerrero hasta Tampico, México, Tania Araya, Elizabeth Benavides hasta Bolivia. Hay personas de diferentes países, así que bienvenidos también los que no sean solo de la renovación carismática, específicamente del movimiento, sino si usted está aquí unido a esta transmisión y es de algún otro grupo, movimiento de la iglesia, servicio pastoral, bienvenido, bienvenido. Hoy tenemos como invitado, les decía, a mi hermano Carlos Alonso Vargas de la comunidad ecuménica, comunidad de Alianza Árbol de Vida. Así que con don Carlos vamos a estar conversando sobre este tema. Empecemos pues por la persona, ¿no? ¿Quién es don Carlos Vargas? Si nos puede contar un poco
sobre usted, don Carlos, en un primer momento para conocerlo. Bueno, muy brevemente, primero, mucho gusto de estar con ustedes, de acompañarlos esta noche en esta transmisión que creo realmente es y será guiada por el Espíritu Santo, porque lo que hagamos para llevar adelante la causa de la unidad, lo que los papas han llamado la bendita causa de la unidad de los cristianos, pues es realmente una respuesta nuestra al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu dice a la iglesia en este tiempo. Mi nombre es Carlos Alonso Vargas, soy uno de los líderes de la comunidad Árbol de Vida en San José. Soy casado, mi esposa y yo tenemos, mi esposa Dora y yo tenemos 3 hijos adultos ya, tenemos 5 nietos, y tanto mi esposa como yo somos del grupo fundador de la comunidad Árbol de Vida que surgió hace ya 43 años aquí en San José, se llamaba antes Comunidad Ágape. Y nuestros hijos y nietos participan también en la comunidad. Personalmente obviamente soy laico y la mayoría, todos en la comunidad en este momento somos laicos. Podría haber clérigos también en la comunidad, pero al momento no los hay. Yo soy filólogo, es decir, dedicado al estudio del idioma, de la lengua española y de otras lenguas, filólogo y lingüista. Me he ocupado principalmente, en mi vida profesional, me he ocupado principalmente como traductor por muchos años. Y pues desde el principio de nuestra comunidad he estado involucrado en el liderazgo, en trabajar en la comunidad, principalmente en la enseñanza cristiana en la comunidad, pero también otras labores de dirección. Y luego, tal vez ahora podemos hablar un poquito más de la comunidad, pero como nuestra comunidad forma parte de una asociación internacional de comunidades, la Espada del Espíritu, también he tenido mucho servicio internacionalmente, tanto en la evaluación y formación de otras comunidades, como en la enseñanza también. Así que más o menos ese soy yo. Y como Muy les digo, bien. mucho gusto de estar con ustedes. El gusto es para nosotros, don Carlos, poder tener este encuentro, poder tener este acercamiento tan importante, considero yo, ¿verdad? A nivel de Costa Rica, a nivel acá de la arquidiócesis, porque no sé, ¿verdad? Si en algún momento antes ya se ha dado este acercamiento, ¿verdad? Digamos, hacia la comunidad, por ejemplo, Árbol de Vida, desde algún liderazgo de la renovación carismática. Me imagino que sí, ya hace ya bastantes años cuando inició. Yo sí había escuchado de comunidad Árbol de Vida en algún momento, la había mencionado. Y hace un tiempo estaba viviendo allá en el Carmen de Guadalupe y recuerdo que cerca de ahí, yendo hacia Tres Ríos, Concepción de Tres Ríos, haber pasado por unas instalaciones, por ahí están instalaciones de ustedes, así es, Árbol En de San Vida, Rafael de Montes de Oca. San Rafael de Montes de Oca, exactamente, y recuerdo pasar frente a las instalaciones, mira, Árbol de Vida, le digo a mi esposa, yo he escuchado de la comunidad hace tanto tiempo y con toda esta moción de Caris, que me imagino has escuchado del Papa Francisco, este nuevo organismo de servicio que él ha solicitado y que ya está activo desde el Pentecostés del año pasado, en junio, cuando se le dio apertura, pues el Papa Francisco ha pedido todo este acercamiento a las diferentes realidades y expresiones carismáticas, que muchas han surgido, pues sí, desde la experiencia común del bautismo en el Espíritu Santo desde la renovación carismática, y en el camino, pues sí, muchas realidades fueron tomando un camino de servicio, un camino de misión, de evangelización. Y bueno, ha sido muy interesante la forma
en que el Espíritu Santo nos ha permitido ir encontrándonos, no ha sido algo para todos los hermanos que nos están escuchando tan planificado, ¿verdad? De hecho, hace poco, o pensado, ¿no? Hace poco tuvimos un seminario internacional de formación de predicadores, evangelizadores, de Proyecto Timoteo, y uno de los predicadores, de los invitados, fue Ralph Martin. Ralph Martin, quien, pues, imagínense ustedes, ahora que tengo aquí los documentos de Malinas, él tuvo que ver con estos documentos de Malinas, un pionero mundial de la renovación carismática, y a través de Ralph Martin, él mismo me escribió: mira, hay un hermano en Costa Rica que me gustaría que me apoye en la traducción, y pues ese hermano es don Carlos, ¿verdad? Y así fue como nos encontramos, y en esas diosidencias, ¿no? Muy bien, don Carlos. Ahora, pues, que sabemos un poco de usted, pues sí, quizás muchos hermanos se están preguntando en este momento de la renovación carismática. Para muchos, aunque esto ya es algo de años, es una realidad que existe hace bastantes años, desde los inicios de la renovación, el Papa siempre ha dicho, el Papa Francisco, de hecho, lo reiteraba en el 2017, en junio, cuando celebraba el jubileo, los 50 años de la renovación allá en Roma, en la vigilia de Pentecostés, nos decía de manera muy categórica: la renovación carismática nació católica y ecuménica. ¿Verdad? Católica y ecuménica. Nos decía este concepto, ¿verdad? Y pues la acción ecuménica ha existido en la renovación desde sus inicios. En algunos países quizás ha tenido pues más madurez, se ha ido llevando a cabo, en otros pues no, en otros no, e incluso todavía hay países donde el término ecumenismo, ¿verdad?, les hace bulla, ¿verdad?, a nivel de renovación carismática o de la iglesia. Pero quisiéramos saber un poco de árbol de vida, quizás si nos cuentas cómo nace la comunidad, cuál es el carisma, la misión, lo que desarrollan, su organización. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, para empezar, porque hace unos minutos hacías alusión a que tal vez en el pasado tuvimos alguna relación ya con líderes u otras personas de la renovación aquí en Costa Rica. Y efectivamente, así fue, sobre todo en los años 70 y principios de los 80. Tuvimos buena relación y participamos, ya fuera como comunidad o individualmente, en distintos eventos que organizó la renovación aquí, y también a veces nosotros organizábamos eventos a los que invitábamos a otros hermanos de la renovación católica. Pero lo interesante es que nuestra comunidad surgió como un grupo de estudiantes universitarios, aunque la comunidad como tal decimos que fue fundada en el año 77, en realidad desde unos pocos años antes venía ya lo que se llamaba el Grupo Ágape, que era este grupo de universitarios, que desde el principio era ecuménico, estaba compuesto por, es decir, de hecho fuimos ecuménicos antes de ser carismáticos, porque era un grupo de estudiantes católicos y evangélicos que nos uníamos para organizar campamentos de evangelización para estudiantes universitarios, que los hacíamos en este sitio que hay en Heredia, que se llama el Campamento Roble Alto, muy conocido, una institución evangélica. Ahí hacíamos los campamentos cada 6 meses. En uno de los primeros campamentos que organizamos, llegó como invitado, y así como fuera de programa, un sacerdote norteamericano que era de la renovación carismática en Estados Unidos. No era un personaje, no era ninguno de los famosos, ninguno de los conocidos. Era un sacerdote, un simple sacerdote. Y en el curso de la semana, durante el campamento, él estuvo hablando y orando con todos los estudiantes, que éramos como 50, y al final de la semana todos habíamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces a partir de ahí, esto fue en enero del 73, a partir de ahí fue que nos convertimos en un grupo que además de ser ecuménico era carismático. Y
Eso fue unos meses después, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero unos meses después de que había surgido aquí en San José el primer grupo de la Renovación Carismática Católica. Entonces, lo que nosotros decimos es como que tuvimos nuestro propio Pentecostés y comenzamos por aparte, comenzamos un grupo que era diferente por decirlo así, del movimiento oficial de la renovación. Sin embargo, ya desde el principio tuvimos muy buena relación con muchos de los líderes de ese tiempo y participamos en algunas cosas juntos, pero el hecho de que nosotros, por una parte, éramos ecuménicos y por otra, éramos un montón de jovencillos estudiantes, hacía que tal vez como que simplemente funcionáramos por aparte, pues no, nunca llegamos, como te dije, nunca Ujú. llegamos a formar parte estructuralmente de la renovación carismática, pero siempre nos reconocimos como, pues como se dice ahora y como lo ha dicho el Papa Francisco, como parte de esa corriente de gracia, ¿verdad? Como parte de esa misma corriente de gracia. Eh, Nuestra comunidad se define como una comunidad de alianza. Las comunidades de alianza son una de las expresiones de la renovación carismática que también surgieron desde el puro principio. De hecho, en este momento, hace exactamente 50 años que surgió la primera comunidad de alianza, que era la comunidad de Palabra de Dios en Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos. Eh, Así que estamos celebrando los 50 años del surgimiento de las comunidades de alianza. Y estas comunidades se caracterizan porque, se llaman así, comunidades de alianza, porque uno no simplemente asiste a las actividades de la comunidad, sino que uno es miembro de una comunidad, de la comunidad. Se hace miembro por medio de una alianza. Es decir, Ujú. tenemos, en la comunidad tenemos una alianza que hemos hecho entre nosotros, y esa alianza es un texto de 2 páginas donde dice a qué nos comprometemos como miembros de la comunidad. Nos comprometemos, obviamente, a mantener una relación con el Señor mediante la oración, el estudio de la palabra, pero también nos comprometemos a participar en las actividades, las reuniones, asambleas de la comunidad y a apoyarnos unos a otros. Para nosotros, comunidad es eso, más que nada la relación de hermanos que tenemos y cómo nos apoyamos en nuestro crecimiento, en nuestro caminar cristiano. Eh, la comunidad Árbol de Vida forma parte de una comunidad de comunidades internacional que se llama la Espada del Espíritu, que es una comunidad internacional eh, de alianza ecuménica y carismática, que en este momento tiene comunidades, tiene como 93, 95 comunidades en unos 40 países del mundo, y pues es una comunidad internacional bastante sólida, bastante fuerte, Bastante, y que sí. se ha ido reproduciendo. Por eso nosotros nos hemos dedicado, digamos, mi esposa y yo y otros líderes aquí de Árbol de Vida, hemos participado mucho en esta labor de formar otras comunidades, de detectar dónde hay grupos de personas que quieren una vida de comunidad y que nos piden ayuda, y entonces nosotros les damos esa ayuda y los vamos formando para que crezcan como una comunidad de la Espada del Espíritu, si así lo desean. Hay otras comunidades de alianza que no forman parte de la Espada del Espíritu, y que también son muy buenas comunidades de alianza y buenas comunidades carismáticas. Pero la Espada del Espíritu, pues es esta comunidad internacional de comunidades, y nos describimos a nosotros mismos en toda la Espada del Espíritu y en Árbol de Vida también como una comunidad de discípulos en misión. Y esas son las 3 cosas que nos caracterizan. Somos comunidad, es decir, estamos unidos en alianza, estamos apoyándonos unos a otros, compartiendo nuestra vida, compartiendo nuestros dones, nuestros tiempo. Eh, Somos discípulos del Señor. Eh, hemos Cada uno de nosotros ha entregado su vida personalmente al Señor y quiere seguirlo cada día, quiere obedecerle, quiere vivir como verdadero discípulo. Y finalmente, somos una comunidad de discípulos en misión. Nos vemos como con una misión que en nuestro caso es principalmente la evangelización, sobre todo en los ambientes urbanos,
frecuentemente descristianizados, como es el caso de las principales ciudades del mundo hoy día. Entonces nos dedicamos a la evangelización tanto para traer más gente a la comunidad como simplemente para llevar a la gente a que conozcan al Señor y participen ya sea en esta comunidad o en otra o en algún otro tipo de movimiento, grupo o expresión eclesial. Y el ecumenismo, digamos, eh, es en cierta forma parte de nuestra espiritualidad y en cierta forma también parte de nuestra misión. Lo vemos como el llamado a dar testimonio y a impulsar en lo que podamos la unidad de los cristianos. En el caso de Árbol de Vida, digamos, en América Latina hay muchas comunidades de la Espada del Espíritu, hay creo que como 40 o 50 tal vez comunidades de la Espada del Espíritu en América Latina, pero Árbol de Vida es la única que es ecuménica en su composición, es decir, que tiene miembros católicos y miembros evangélicos. Sin embargo, el ecumenismo es un llamado para todos, aún las que son comunidades 100% católicas en su membresía, digamos, en su composición. Muy bien, muy interesante lo que comenta de la comunidad. Me decía entonces, este grupo Ágape surge en el 73, ¿así es? Sí, 73. ¿Y sí, en alguna universidad específica acá en sí, en San la José? Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, que en ese momento era la única que existía aquí, Ah, porque bueno, imagínense, no la sabía ese Universidad, detalle. la Universidad Nacional, si no me equivoco, la fundaron en el 79, o por ahí, o Y, ah, 70, o 74, 75, algo así. Pero existía solo la Universidad de Costa Rica y ahí teníamos, ahí se desarrollaba principalmente nuestra actividad. Y muy pronto, porque uno de los miembros del grupo se fue a estudiar, y ya lo tenía programado así, se fue a estudiar, a sacar una maestría en la Universidad Estatal de Michigan, en Lansing, Michigan, y él se hizo miembro de un grupo carismático ahí, que después se convirtió también en una comunidad. Entonces, por medio de este hermano, nos conectamos con las comunidades de alianza que estaban surgiendo en Estados Unidos y entonces en el año 77 hicimos un primer compromiso de alianza entre nosotros los que estábamos aquí y empezamos a recibir formación de las comunidades de alianza de Estados Unidos. Y así fue como nos integramos a la Espada del Espíritu, que como tal se formó unos años después, en el 82. Pero, pero, pero sí, nosotros estábamos ahí desde el principio, digamos, en la formación de la Espada del Espíritu. muy bien, sí, no, muy interesante lo que comenta. La renovación en Costa Rica surgió en las primeras conversaciones. Fueron entre junio, julio del 72, Sí, cuando vino a Costa Rica, incluso años antes, como en el 70, habían venido unos sacerdotes, estaba el padre sí, el Francis padre Magnot, Magnat, sí. pero como que hay hubo una experiencia que la renovación estaba naciendo, no fue muy bien acogido, ¿verdad? Y hubo, sin embargo, una experiencia por ahí muy ecuménica en ese año 70, si no me equivoco, el padre Magnut terminó compartiendo con unos hermanos ahí Sí, sí. del famoso templo bíblico en San José, que Sí, no, precisamente el original grupo Ágape surgió, si no me equivoco, fue más bien en 71, eh, a raíz de esa visita del padre Magnat, eh, porque unos universitarios católicos evangélicos que participaron en una actividad con él, creo que en un campamento precisamente, eh, sintieron como ese llamado de formar algo que sirviera para dar testimonio de Cristo en la universidad. Yo en ese tiempo estaba en el año 71, yo estaba en un grupo de estudio bíblico en la parroquia de San Pedro de Montes de Oca con el padre Carlos Alfaro, que era pues el director de este estudio bíblico. Eh, y ahí a ese grupo llegaron un día un católico y un evangélico, a invitarnos a que nos sumáramos a ese grupo que estaba surgiendo. Que lo primero que hicimos en el año 72 fue establecer lo que llamábamos un café
pero originalmente un café, supuestamente para que la gente llegara y ahí diéramos testimonio y evangelizáramos y todo. Y un año después, en el 73, fue que tuvimos esta experiencia ya de entrar en la renovación carismática que antes les compartí. Así que ahí está Bueno, la historia. muy interesante porque creo que ahí, pues sí, obviamente hay una conexión a Sí, través de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. así El es. primer, el primer grupo carismático se registra en un libro escrito por mi hermano Jorge Oviedo de Heredia sobre la historia de la renovación en Costa Rica, allá en Atillo 1, el primer grupo el 29 de julio del 72, Ujú. allá en la casa de los hermanos Arias, ¿no? Claro, sí, sí. Por ahí estuvo Sor Los Cecilia conocimos ahí. Arias, Ajá. y Sor Cecilia Arias, que todavía está por ahí en Atillo. Ahí, Ujú. pues, hemos estado en un proceso del 2017 en adelante y ha sido muy interesante todo lo que ha ido sucediendo, como sorpresas del Espíritu en el camino. Con Sor Cecilia Arias tuvimos un encuentro en el 2017 y nos acompañó en un encuentro nacional de jóvenes. Curiosamente, ¿verdad? Accedió a ir cuando le hablé, que era un encuentro de jóvenes de la renovación carismática y que había como un despertar, como un avivamiento, ¿verdad? Y de hecho así ha sido. Ha habido una oleada juvenil estos años en la Qué renovación bueno. carismática, de nuevas generaciones que han venido levantándose. Y estuve con ella compartiendo, creo que el año antepasado, en el 2018, la visité en Atillo y estuvimos compartiendo un poco. Quería escuchar de boca de ella, ¿no? La historia completa de cómo Sí, vino la renovación a Costa Rica. Y es interesante esto, ¿verdad? Esto, conocer este detalle hoy, y me llama la atención pues el aspecto de jóvenes universitarios, al igual que en el inicio, ¿no? En el ujú. 67, en la Casa Exacto, del sí. Arte de la Paloma, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Y sí, inclusive el surgimiento de comunidades como las de la Palabra de Dios, el Pueblo de Alabanza, otras comunidades de alianza en Estados Unidos y otras que fueron surgiendo después, la Ciudad de Dios en Nicaragua, el Pueblo de Dios en Líbano, el Gozo del Señor en Manila, Filipinas, etcétera, surgieron un poquito antes que nosotros, la de Filipinas, la de Líbano, la de Nicaragua al mismo tiempo que nosotros prácticamente. Este, pero varias de ellas, sobre todo las de Estados Unidos y la de Líbano, eran comunidades de universitarios también en sus orígenes. Eh, y después, por ejemplo, como puede ver uno en el libro este famoso eh, de Pat Gallagher, se me olvidó el nombre, Como un nuevo Pentecostés. un nuevo Pentecostés, sí, este libro pues cuenta este famoso retiro de la Universidad de Duquesne en Estados Unidos y cómo allí esa experiencia que ellos tuvieron como católicos ya fue algo ecuménico, es decir, fue algo que fue posible por el contacto que varios de ellos habían tenido con unos hermanos pentecostales, precisamente, ¿verdad? Y es interesante que al principio, inclusive uno de los primeros libros católicos sobre la renovación fue el famoso libro Pentecostales Católicos de Kevin Ranahan, porque Ujú, al principio a los carismáticos católicos se les llamaba así, pentecostales católicos. ujú. Y eso ya es una, pues es una, más que indicio, es una señal clara, una evidencia clara de que la renovación era ecuménica desde sus orígenes, y es algo que precisamente pues el Papa Francisco ha tratado de insistir en que debe recuperarse, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos entrando como a este tema, ¿no? Sí, Del ecumenismo, ¿verdad? Porque tal vez eh, ya recientemente, el sábado pasado, terminamos un curso, ¿verdad? Que estábamos dando acá por esta página de Facebook sobre los documentos de Malinas. Vimos los 6 documentos de julio hasta el fin de semana pasado, 3 de octubre, aproximadamente como en 9 o 10 sesiones, ¿verdad?
Y bueno, al ecumenismo le dedicamos un buen tiempo. Ujú. Y la idea de hoy de acá es, pues, desde una experiencia concreta, pues, seguir profundizando el tema del ecumenismo. Ahora mencionabas algo muy importante, ¿sí? Que el Papa Francisco nos recordó. Bueno, tal vez hago aquí un paréntesis ahora que recordaba los universitarios, casualmente, don Carlos, desde el año antepasado, si no me equivoco, 2018, 19, 20, ya este año, sí, o más bien como el 2017 ya empezó a resurgir acá en Costa Rica, aunque es un proyecto latinoamericano que surge en Brasil, los GO, se le llama GO, Grupos de Oración Universitarios. Y en este momento hay GO, bueno, aunque están paralizadas las clases, pero ya del 2019, 2018, han surgido grupos de oración carismáticos universitarios en Costa Rica. Interesante, Ya interesante. hay en... ¿No? Y precisamente algo que se me olvidó mencionar, pero que se conecta directamente con esto, es que Árbol de Vida surgió como un grupo de universitarios, pero continuó siempre teniendo un, un grupo muy fuerte de universitarios. Y una Mm, de nuestras expresiones de evangelización se llama el Movimiento Cristianos en Marcha, que es un movimiento de universitarios. Y en este momento está presente en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, creo que también en el Tecnológico en Cartago. Este, eh, y, y es precisamente para eso, para promover la evangelización y el acercamiento de universitarios y su participación como, en nuestro caso, pues como miembros de nuestra comunidad y para que ellos asuman también esta misión, este llamado. Entonces, eso siempre ha sido algo, digamos, uno de las áreas fuertes, por decirlo así, de nuestra comunidad Árbol de Vida también. muy bien. El ecumenismo, ok, la renovación, nos ha dicho el Papa, nació católica y ecuménica. Y el cardenal Joseph Suenens siempre, pues, dice acá, de hecho, en uno de los documentos de Malinas, que así como el Concilio Vaticano II fue un Pentecostés a nivel de la jerarquía de la Iglesia, habla de la renovación, el cardenal Suenens, como un Pentecostés para toda la Iglesia, para todo el pueblo de Dios. Y siempre la renovación carismática católica se ve en conexión con el Concilio Vaticano II, Claro. que de hecho fue un concilio, el nombre completo es Concilio Ecuménico Vaticano II, de hecho se le llamó así también, Concilio Ecuménico, porque ahí hubieron observadores, representantes, incluso hasta a un representante mundial de la rama pentecostal, de verdad, del movimiento pentecostal o de la Sí, iglesia no, pentecostal y así de los claro, edificación. luteranos y demás. Y la renovación tiene, sí, como lo narra Patty Manfield en su libro, Patty Gallagher, como un nuevo Pentecostés, un origen ecuménico en su identidad y católico. Ujú. Y católico, porque la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo de ese fin de semana, en 17, 18 y 19 de febrero del 67, la tuvieron delante de Jesús Eucaristía, de hecho, esa capillita existe hasta el día de hoy. Bueno, hemos escuchado el testimonio, hemos tenido la dicha de escuchar el testimonio últimamente. Tuvimos a Patty Manfield en Proyecto Timoteo, ahora en agosto, fue una gracia Sí. de Dios, estuvo con nosotros y nos compartió el testimonio de ese fin de semana, de lo que pasó ese fin de semana, ¿verdad? Y precisamente fue una experiencia que sí tuvo ecumenismo, es decir, conversaciones antes de Ujú. sobre qué es el bautismo en el Espíritu, de lo cual no se hablaba en la Iglesia Católica, no se conocía al respecto. Hoy pues ya se ha reflexionado mucho al respecto, hasta teológicamente, ya hay mucho Claro, sí. fundamento. Hasta el Papa Francisco ya nos ha dicho, compartan con la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Y en aquel momento, pues sí, hubo una experiencia ecuménica, incluso una de las personas que compartió en ese retiro no era católica, cuenta Patty Manfield, ¿verdad? Que llegó Sí. y les compartió acerca de
si no me equivoco, el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, porque ese retiro giró en torno a los primeros 4 capítulos. Y la experiencia propia del bautismo en el Espíritu Santo la tuvieron frente a Jesús Eucaristía, tal como relata Patty Manfield. Entonces aquí podemos empezar, don Carlos. Bueno, para las personas que nos ven, yo tengo en mis manos el documento de Malinas que habla del ecumenismo. Y de hecho, cuando el cardenal Suenens hace el preámbulo, dice que su intención es analizar la relación entre comunismo y la renovación carismática en una perspectiva católica. Entonces eso me llama la atención, ¿verdad? En una perspectiva católica. Porque creo que desde ahí habría que entender el ecumenismo, ¿verdad? Tal vez nos puedes comentar qué es el ecumenismo y qué no es el ecumenismo, ¿verdad? Sí, yo diría, para empezar, yo diría que efectivamente el Concilio Vaticano II, que tal vez corrijo un pequeño dato ahí, todos los concilios de la Iglesia se llaman concilios ecuménicos, porque la palabra ecuménico en su origen lo que quiere decir es mundial, es decir, de todo el mundo habitado, ¿verdad? Y entonces se habla del primer concilio ecuménico, que fue el concilio de Nicea en el año 325, y así sucesivamente. Pero sí, el Concilio Vaticano II tuvo, por una parte, esa particularidad de que por primera vez se invitó como observadores a representantes de un número grande de distintas iglesias y confesiones cristianas no católicas, tanto orientales como protestantes, y que además se abordó el tema del ecumenismo, por una parte en un documento clave que es la Declaración Unitatis Redintegratio, que es precisamente sobre el ecumenismo y sobre el compromiso ecuménico de la Iglesia, pero también en la Constitución Lumen Gentium, que es una de las principales, o quizás la principal constitución del Concilio Vaticano II, donde se habla de la noción de la comunión y de cómo los cristianos que están fuera de la Iglesia Católica son verdaderos cristianos, por una parte, y segundo, están en alguna medida en comunión con la Iglesia Católica, aunque no sea una comunión completa o perfecta, como dice el documento. Entonces, y está en la Constitución Lumen Gentium, está la Declaración Unitatis Redintegratio sobre la restauración de la unidad, y la Iglesia Católica en esos documentos del concilio hace algunas afirmaciones que son muy radicales, muy, casi diría yo, revolucionarias, porque vienen a cambiar lo que antes ocurría en la Iglesia Católica con respecto a cristianos no católicos. Y es que se dice, los cristianos no católicos, primero, son verdaderos cristianos, por lo tanto, son hermanos nuestros. No necesariamente se les puede achacar a ellos la culpa por la división, o sobre todo a los que ya han nacido dentro de esas iglesias. Y además se establece la noción de que la unidad no es simplemente algo que está en la Iglesia Católica, así como plenamente, como quien dice, porque la actitud de la Iglesia Católica antes del concilio era, si ustedes quieren unidad, pues vénganse a la Iglesia Católica. Y a partir del concilio ya la actitud no es esa, la actitud es, la unidad es algo hacia lo que todos tenemos que caminar. Y el camino hacia la unidad es la conversión, es la profundización de nuestra conversión, de nuestra fe, de nuestra relación con Cristo. Entonces, habría que decir, con base en esos documentos y otros documentos de gran importancia, como es sobre todo la encíclica Unum Sint de Juan Pablo II, que todos sean uno, habría que decir que el ecumenismo es todo lo que se haga en oración, en diálogo, en actividades de evangelización y de testimonio, etcétera, para promover la unidad de los cristianos. Entonces, ecumenismo, para empezar, es entre cristianos. Cuando se trata de hacer cosas con gente de otras religiones,
ya eso no es propiamente ecumenismo, eso es lo que se llama más bien diálogo interreligioso, ¿verdad? Exacto. Este, eh, porque a veces la gente dice ecuménico así como que no, que está bien que los budistas y los hinduistas, etcétera, y no es el punto, es restaurar la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo claramente quiso y quiere la unidad de todos sus discípulos. Y en la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17, pues él, una de las cosas que más le pide al Padre es que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Y entonces esa es una de las, digamos, características especiales y esenciales del ecumenismo, es buscar la unidad para que se cumpla el propósito, el querer y la oración de Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es marchar hacia la unidad, eh, y buscarla, y promoverla. Y en segundo lugar, o sea, dije que una cosa que no es el ecumenismo es el diálogo interreligioso. Otra cosa Ujú. que es el ecumenismo que no es propiamente ecumenismo, es el compartir con otros cristianos por causas que no sean causas cristianas. O sea, a veces ha habido iglesias o líderes de iglesias que se unen, por ejemplo, para apoyar una opción política o para apoyar una opción eh, ideológica o algo así. Y entonces el ecumenismo se convierte más bien como en una especie de pretexto para lograr otras causas. El verdadero ecumenismo no puede ser eso. El verdadero ecumenismo tiene que ser para hacer algo específicamente cristiano, para llevar adelante la causa de Cristo, la causa del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esas son algunas, digamos, distinciones y aclaraciones que son importantes. Muy bien. Bueno, entonces, eh, para que haya verdadero ecumenismo, tiene que haber realmente la intencionalidad, el Exactamente. querer acercarse, buscar un diálogo, una hermandad, una fraternidad. De hecho, bueno, cuando se habla aquí de corriente ecuménica, cito al cardenal Suárez, ¿no? Cuando habla de la corriente ecuménica que despierta mucho en el siglo XX, junto a la corriente carismática, ¿verdad? Se Ujú. ven como esas dos corrientes, o sea, con fuerza, como usted bien lo ha dicho, ¿verdad? Este dato muy bueno, ¿verdad? Que todos los concilios han sido ecuménicos. El Vaticano II quizás tuvo mucho esa connotación, como ya usted lo explicó. Y dice el cardenal Suárez que entonces el ecumenismo es como la confluencia de los esfuerzos, es decir, el punto de encuentro, ¿no? De esfuerzos entre cristianos bajo el impulso del Espíritu que desean, ¿no? Que desean restaurar la unidad visible Exacto, sí. de la iglesia. Um, ah, y también muy importante lo que usted mencionaba, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II, el ecumenismo era, no, ustedes tienen que venir y hacerse, pues, católicos, así, de manera bien imperativa, ¿no? Bueno, incluso todavía existe, o sea, la apologética es una rama importante, una rama importante en la evangelización y todo, sobre todo para aprender a dar razón de la fe, pero existe todavía a veces como esa agresividad, ¿verdad? Ujú, ujú. De algunos en cuanto a nuestros hermanos separados. Y aquí leía también algo muy interesante del cardenal Mercier, que dice el Joseph Suárez que fue un gran impulsor de la corriente ecuménica, ¿verdad? Y él cita, Cardenal Suárez dice, el ecumenismo solo es viable en un clima de respeto mutuo. Y Exacto, sí. el cardenal Mercier escribió, dice, la fórmula suprema del ecumenismo, cita el cardenal Suárez. Y me gusta mucho este pensamiento, bien sencillo. Tenemos que encontrarnos para conocernos, conocernos para amarnos y amarnos para unirnos.
exacto. Sí, por eso precisamente, así como aludías a lo de la apologética, que efectivamente, digamos, yo creo que en este tiempo en que estamos, sobre todo, los principales esfuerzos de apologética debemos hacerlos para defender el cristianismo frente al ateísmo o frente a la increencia o frente a los enemigos del cristianismo, digamos, pero no deberíamos hacer tanto apologética entre cristianos, porque muchas veces, sí, por ejemplo, yo he visto muchas veces, hay gente que hace apologética del lado católico en una forma tan agresiva que yo diría, sino, no solo agresiva, sino como humillante, como tratando de demostrar, si usted no cree lo que nosotros creemos, es que usted es tonto o algo así, ¿verdad? Y realmente eso no ayuda para nada. Y la otra cosa que no ayuda y que es, digamos, es incompatible con el ecumenismo es el proselitismo, ¿verdad? En cualquiera de las direcciones. Es Ujú, ujú. de, de, de que el otro se pase a mi iglesia, ahí ya no estoy haciendo ecumenismo, estoy haciendo proselitismo y estoy más bien eh, agravando la división en vez de tratar de superarla, ¿verdad? Entonces, Ahora, ajá, es sí. esencial que haya ese diálogo, digamos, lo esencial para el ecumenismo es reconocer al otro como un verdadero cristiano, como un verdadero hermano, Ujú, y ujú. también aprender a sentirse en casa con él y aprender a que él se sienta en casa con uno. Eso, yo diría que eso es como la clave para el ecumenismo, ¿verdad? Ujú. Son como las condiciones para un verdadero ecumenismo, ¿no? Exacto, sí. Recuerdo, ¿verdad? El respeto mutuo. De hecho, también esta palabra que mencionabas, el que no haya proselitismo. Estamos hablando para que la gente entienda, los que están viendo esta transmisión, en el contexto de la acción ecuménica, ¿sí? En el contexto de la acción ecuménica. Sí. Respeto, proselitismo y se me fue otra palabra que iba a decir. Bueno, sobre todo estas dos. Algo importante aquí, ahora que menciona esto, dentro de esta parte del respeto, porque mucha gente confunde también ecumenismo entre cristianos. Por ejemplo, he escuchado personas, voy a ir a tal grupo de la, qué sé yo, tal grupo, ¿verdad? Que es ecuménico, ¿verdad? Pero resulta que con el título de ecuménico, que quizás es dirigido por hermanos no católicos, terminan siempre haciéndole proselitismo, llevándolos Sí. a su pues iglesia, a su congregación, generando pues la confusión. Entonces aquí surge una pregunta importante, ¿verdad? Para entender la corriente ecuménica que va muy de la mano de la corriente carismática. Bueno, incluso no soy un experto en el ecumenismo, ¿verdad? Sí, he leído o he estudiado, pero lo que leí aquí, incluso compartíamos estos días desde los documentos de Malinas, el cardenal Suárez también nos explica que para involucrarse dentro del ecumenismo también, es decir, yo tengo que tener, al menos desde el lado católico, ¿verdad? Hablemos desde nosotros, desde el lado católico, ¿verdad? Bien bien claro qué es la iglesia, Ujú. ¿no? Mi fe católica, porque quizás, no sé si tal vez usted recuerda, don Carlos, o sé que hubieron muchos encuentros ecuménicos que incluso Juan 23 fue ya un impulsor, pero ni qué decir de Juan Pablo II y del ecumenismo y del diálogo interreligioso, ¿verdad? Y Benedicto XVI, hay un famoso encuentro de Benedicto XVI, de hecho yo ponía el video en uno de las sesiones, famoso ese encuentro porque va a reunirse con los luteranos al convento donde estuvo Martín Lutero y ahí con los luteranos les dice esto, bueno, no estamos aquí para negociar las verdades de la fe, les dice Benedicto XVI,
estamos aquí para generar un clima de hermandad, de fraternidad. Entonces él pues se presenta como firme, ¿no? En su fe, dice esta frase que viene a mi mente y que yo creo que quizás, no sé si estoy equivocado, pero creo que también ecumenismo no es negociar las verdades de la fe. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Quién lleva a cabo el ecumenismo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se hace, ¿no? El ecumenismo, la acción ecuménica, hablando como una acción pastoral. Sí, sí, ahí habría que hablar de varios niveles donde se expresa o se realiza el ecumenismo. Sin embargo, antes de entrar en eso, en relación con lo que decías, eh, es muy claro que tiene que haber un compromiso con la verdad y que cada uno tiene que estar muy seguro de las convicciones, sí, muy convencido de la doctrina de la iglesia, en nuestro caso de la iglesia católica. Eh, entonces no se trata en absoluto sí, de negociar o ¿cómo decirlo? Como eh, de suavizar, suavizar las doctrinas Como relativizar. sí, pero sí, muchas veces, y esto lo dice el mismo concilio, lo dice Juan Pablo II también, lo dicen muchos otros documentos, muchas veces hay que buscar formas de expresar las verdades, de expresar nuestras convicciones, que las hagan más fáciles de entender para cristianos de otras iglesias y viceversa, ellos también con nosotros, porque muchas veces lo que ha habido son énfasis diferentes eh, y terminologías diferentes y a veces resulta podemos ponernos de acuerdo en cierta forma de expresar una verdad de tal manera que así que lleguemos a expresarla de la misma manera. Y un caso muy notorio e histórico, en el cual precisamente tuvo muchísimo que ver el entonces cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, fue la declaración conjunta sobre la justificación que emitieron la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial en 1999, en vísperas del jubileo del tercer milenio. El, como es bien sabido, el tema de la justificación, cómo se justifica uno, cómo es que Dios lo hace justo a uno, lo declara justo a uno, fue uno de los principales puntos de pleito, de discusión y de división en tiempos de la Reforma. Y el hecho de que católicos y luteranos pudieran llegar a expresar esa doctrina con las mismas palabras y los mismos términos, en una forma que fuera aceptable para ambos, sin erosionar o debilitar las verdades o las creencias de uno y de otros, es una muestra de a lo que puede llegar el ecumenismo. Si tratamos de entendernos uno al otro, tratamos de conocernos, tratamos de entender por qué es que el otro está haciendo énfasis en esto y cómo tal vez no está negando lo que yo creo, sino simplemente viéndolo de una manera diferente. Bueno, pero precisamente por ahí llegamos a lo de los niveles de ecumenismo. Podemos hablar del ecumenismo, digamos, de altos oficiales o de un ecumenismo, por decirlo así, como diplomático, en que los líderes principales de las iglesias o de algunas iglesias se reúnen pues para, para encontrarse, para conocerse, quizás para orar juntos, eh, pero sin necesariamente pensar en que van a unir las iglesias, ¿no? Simplemente como para buscar la unidad. De ahí tenemos, por ejemplo, los muchísimos encuentros de los papas, comenzando por Juan XXIII, pero sobre todo con Pablo VI y Juan Pablo II, y de ahí en adelante, con los patriarcas de las iglesias ortodoxas, con pastores de las distintas confesiones protestantes, etcétera. Ha habido muchísimos encuentros y como sabemos en el caso de la iglesia ortodoxa es algo quizás de las iglesias que están más cerca de la iglesia católica en muchos sentidos y en que hay constantes encuentros, por lo menos 2 veces al año, tratan de visitarse
ya sea el mismo Papa y el Patriarca, o por lo menos delegaciones enviadas por ellos. Ese sería entonces como un nivel, digamos, diplomático digo yo, diplomático del ecumenismo, del ecumenismo. de que son los líderes de las iglesias que se encuentran pues para buscar la unidad. El segundo nivel sería el ecumenismo de diálogo teológico, en que hay teólogos expertos de dos o más iglesias que se reúnen para tratar de buscar un consenso sobre algún punto de la doctrina que ha sido motivo de división hasta el momento. Y en el caso de la Iglesia Católica, pues que estamos hablando siempre desde esa perspectiva, a partir del Concilio Vaticano II, no solo se estableció lo que entonces llamaba el Secretariado y ahora el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, sino que se establecieron también una serie de comisiones conjuntas, una comisión conjunta anglicano-católica, una comisión conjunta ortodoxa católica, otra entre luteranos y católicos, también ha habido entre pentecostales y católicos, entre metodistas y católicos, bautistas y católicos, etc. Y esas comisiones de diálogo teológico han producido a lo largo de estas décadas, de estas 5 décadas, han producido una serie de documentos, algunas veces muy importantes, en que realmente por lo menos identifican cuáles son las áreas de problema, las áreas de división, y dicen, bueno, en este punto estamos de acuerdo sobre tales y tales cosas, y nos falta ponernos de acuerdo sobre tales y tales otras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Iglesia Católica con los anglicanos, ha habido declaraciones o documentos acerca de cómo se entiende el ministerio ordenado, digamos, cómo se entiende el sacerdocio en la Iglesia Católica y en la comunidad anglicana. Eh, y entonces se ha identificado, bueno, estamos de acuerdo en estas cosas, pero nos falta ponernos de acuerdo en estas otras. Entonces, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel del ecumenismo, que es en nuestro caso el que nosotros practicamos, se le ha llamado de varias formas. Nosotros nos gusta llamarlo ecumenismo de bases, también se ha llamado a veces ecumenismo del amor o ecumenismo espiritual. Y lo pongo como ejemplo en el caso de nuestra comunidad. En nuestra comunidad hay católicos, hay evangélicos. La mayoría de los miembros de la comunidad somos católicos, pero hay evangélicos. Eh, ¿En qué consiste el ecumenismo que nosotros practicamos? Bueno, no somos ni obispos ni pastores, no somos los líderes de las iglesias a las que pertenecemos, y la mayoría tampoco somos teólogos, eh, aunque a algunos nos gusta la teología. Este, entonces, ¿pero qué es lo que podemos hacer juntos? Pues lo que el directorio de 1993, el directorio un directorio que sacó la Iglesia Católica de principios y normas para el ecumenismo, entre uno de sus apartes dice, los cristianos de las distintas iglesias deben hacer juntos todo lo que su fe les permite hacer juntos. Y eso es lo que nosotros hacemos todo lo que podemos hacer juntos. No vamos a resolver los problemas doctrinales de nuestras iglesias, no podemos celebrar los sacramentos juntos, eh, pero sí podemos orar juntos, podemos estudiar la Biblia juntos, podemos aprender sobre la vida cristiana práctica en la sociedad moderna juntos, podemos evangelizar juntos en el sentido de anunciar a Cristo y ayudar a las personas que lleguen a conocer a Cristo, podemos servirnos unos a otros, es decir, poner el amor en práctica por medio del servicio, por medio de la entrega personal, etcétera, etcétera. Podemos apoyarnos en nuestro crecimiento cristiano y en nuestra vida diaria. Entonces eso es lo que podemos llamar ecumenismo de bases. Es el ecumenismo en que personas normales, como diríamos, como se diría, personas pues laicos en general de las iglesias, eh, oran juntos, comparten la fe, comparten su vida,
y se apoyan y de esa manera pues ponen en práctica el amor. Por eso es que digo que también se le ha llamado ecumenismo del amor o ecumenismo espiritual. Y yo creo que, aunque quizás es una de las formas del ecumenismo que tal vez menos se ha como sistematizado o investigado, pero es una de las formas más poderosas porque es realmente permitir que el Espíritu Santo nos acerque unos a otros y que sin, sin ignorar las áreas de división que tenemos, podamos aún así amarnos y podamos de alguna manera como ser un signo, nosotros lo vemos ahí también como ser un signo profético de la unidad que podemos llegar a tener en algún momento, si somos guiados por el Señor, ¿verdad? De la unidad que algún día se concretará, ¿no? En Esperamos que sí, en el esperamos que cielo. sí. Por lo menos en Al- el Por cielo, lo menos quizás en el también en cielo. la tierra. Sí, sí, porque, bueno, de hecho la unidad de la iglesia, bueno, quizás para las personas que, que están viendo, que están escuchando, no sé si, creo que no lo mencionaste al principio, ¿verdad? Si no me equivoco, si no se me pasó, don Carlos es profesor, ¿verdad? Sobre esta temática, me comentabas, así es, das Bueno, clase. simplemente que por la experiencia que hemos tenido en nuestra comunidad, desde hace varios años en el Seminario Central de Costa Rica, Ok. siempre ellos comienzan el año con una semana de teología pastoral, Ajá. en que dan varios cursos o varios talleres para los distintos niveles de seminaristas. Y entonces ya por 4 o 5 años a mí me han pedido que durante esa semana de febrero vaya a dar a los seminaristas creo que es de tercer nivel de teología, eh, un curso sobre el ecumenismo católico, el ecumenismo desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Entonces, no es que me dedico a eso, pero Ok, ok. una vez al año lo hago. Muy bien. Muy bien. Entonces conoces al padre Chavarría, al padre Manuel Chavarría, ¿lo Claro, conoces? claro que sí. Sí, Sí, sí. Muy bien. De hecho, bueno, muy interesante esto que comentas, los niveles del ecumenismo. Casualmente una de las preguntas era esta. ¿Hay niveles de ecumenismo? Ya ha sido respondida, ¿verdad? El ecumenismo en este primer nivel como diplomático, ¿no? Jerárquico, jerárquico, sí, podríamos decir jerárquico. jerárquico, el ecumenismo de De diálogo diálogo teológico. teológico y el ecumenismo de base, ¿no? De labor o ecumenismo espiritual, que yo creo que ustedes ya lo viven no como algo ocasional, sino como algo permanente, ¿no? Ah, Como un sí, sí. carisma de la comunidad. Ujú, ujú. Entonces, de hecho, aquí estaba viendo el directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, así es, este directorio de la Iglesia, Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Sí. Y para los que quieran, pues buscarlo, lo van a encontrar hasta en internet y tiene 4, vamos a ver, tiene el documento que estoy viendo acá, eh, si no me corrige don Carlos, ¿verdad? 5 capítulos. El primero, la búsqueda de la unidad de los cristianos. 2, la organización en la Iglesia Católica del servicio de la unidad de los cristianos. 3, la formación para el ecumenismo en la Iglesia Católica. 4, la comunión de vida y de actividad espiritual entre los bautizados. Y 5, la colaboración ecuménica, el diálogo y el testimonio común. Este es el documento, don Carlos. Sí, esa es a la que me refería. Y Ah, precisamente ahí en la, ¿saber cuál sección es? En la sección quinta, la colaboración ecuménica, ujú. el párrafo número 162 eh, dice, dice ahí a mitad del párrafo, dice, desearán pues hacer juntos cuanto les permite su fe. La ausencia de una comunión completa entre las diferentes iglesias y comunidades eclesiales son otros tantos, y otras cosas que menciona ahí, dice, son otros tantos elementos que limitan lo que los cristianos pueden hacer juntos ahora. Su colaboración puede ayudarles a superar lo que obstaculiza la plena comunión, a poner en común sus recursos para construir una vida y un servicio cristianos y el testimonio común que se deriva de ello en vistas a la misión que comparten. Y cita unas palabras de Juan Pablo II en la encíclica
Redemptor Hominis, dice: en esta unión en el plano de la misión, querida principalmente por el mismo Cristo, todos los cristianos deben descubrir lo que les une, incluso antes de que se realice su plena comunión. Entonces, este documento de la iglesia pues nos impulsa a eso, a buscar ese ecumenismo. Y con eso vuelvo a lo que hace, la pregunta que se hace al principio. ¿Quiénes son los que hacen el ecumenismo? Bueno, todos. La encíclica Ut Unum Sint de Juan Pablo II, creo que es del año 93, dice que la Iglesia Católica está irrevocablemente comprometida con la causa de la unión de los cristianos. Y dice también, bueno, en otras palabras, pero lo dice más o menos esto, prácticamente que para ser católico hay que ser ecuménico. Es decir, que todos los católicos tenemos que participar de alguna forma, aunque sea mediante nuestra oración individual, pero tenemos que sumarnos a esa causa porque es un compromiso de la iglesia. Él dice, no es un aditamento, no es como algo que hacemos ahí adicionalmente, no es como un extra que le ponemos a nuestra fe, sino que es parte integral de nuestra fe, porque es buscar la unidad que Cristo ha querido para su iglesia, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que hacerla, claro. Lo hacemos en diferentes formas según nuestra condición en la iglesia, si somos ministros ordenados o somos laicos, y según las posibilidades que haya. Y cuando somos laicos, obviamente, tenemos que hacerlo con mucha, eh, es, teniendo la seguridad de que lo estamos haciendo en unidad con lo que la iglesia nos ha enseñado y no actuando por nuestra cuenta, ¿verdad? Es decir, hay que hacerlo, tiene que hacer un ecumenismo responsable y un ecumenismo verdaderamente católico y en comunión con los pastores de la iglesia, ¿verdad? Qué bueno que menciona esto, don Yo Carlos. creo que es Esto algo esencial, es sí. muy, muy, muy importante lo que has dicho para aclarar, para aclarar. De Sí, hecho, todo católico debe ser ecuménico en el sentido de atentos, hermanos y hermanas que nos ven, para que no digan cosas que no hemos dicho. Todo católico debe ser ecuménico en el sentido de orar por la unidad de los cristianos, ¿no? Recuerden que sí, el ecumenismo es un deseo también, una intención del corazón. claro. Quiero la unidad, pedimos la unidad. Pero, De y hecho, en la también, yo Eucaristía, ¿no? diría que no solo en orar, sino también en efectivamente reconocer que los cristianos que no están en la iglesia católica son verdaderos cristianos. Ese es el punto principal, que los reconozcamos a ellos como verdaderos cristianos. Eso junto con la oración por la unidad. Pero sí, es algo que todos debemos hacer. Y un punto importante que también mencionabas acá es del ecumenismo, ya la acción ecuménica en la iglesia o de un movimiento, de un grupo de personas, tiene que ser un ecumenismo responsable, ¿no? Responsable. Porque, por ejemplo, aquí alguien pone en los comentarios, ¿verdad? Dora Luz Calderón. Lo triste es que los luteranos le tienen fobia a los católicos, ¿verdad? Dice doña Dora. Bueno, mi hermana acá que comenta, ¿verdad? Y bueno, es que precisamente hay ecumenismo donde hay el deseo, la intención, ¿verdad? Desde la oración por la unidad y también en la acción. Y pues como decía don Carlos, reconocer las diferentes denominaciones cristianas, históricas o no históricas, ¿verdad? También pues que son cristianos. Son cristianos. Es que donde hay una persona, ¿verdad? Que confiesa, que cree en Dios Padre, en Jesús el Señor, en el Espíritu Santo, empezando por esa verdad, que es la que nos hace cristianos. Ya el negar la Trinidad, pues nos hace no ser cristianos. Exacto. De hecho, el padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, que también ha tenido una amplia experiencia ecuménica, el padre Sí, sí, Cantalamessa, claro. cuando cita ese texto de Romanos 10, 8 en adelante, tan conocido en el ambiente, sobre todo, ¿verdad? No católico, pero también en el ambiente católico,
en las diferentes, principalmente, realidades carismáticas que son muy querigmáticas, es decir, en el anuncio de Jesús, aquella confesión, ¿no? Porque si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces el Padre Cantalamessa nos decía, esta es la confesión común. Exacto. De todos los cristianos, ¿no? Ahora que obviamente pues hay aspectos en los cuales tenemos diferencia, aspecto doctrinal, el aspecto sacramental y demás, o de visión de iglesia, ¿no? Pues sí, pero precisamente ubiquémonos en el contexto de lo que estamos conversando, hermanos y hermanas. Estamos hablando de la acción ecuménica. Aquí con lo que decía don Carlos, algo importante, un ecumenismo responsable. Yo creo que no es que usted tiene que salir de aquí después de esta conversación o tema y usted dice, bueno, entonces voy a hacer ecumenismo y voy a ir al culto ahí que está en la esquina del barrio, ¿verdad? y voy a ir a reunirme con los hermanos. O sea, es importante aquí incluso el documento del directorio sobre el ecumenismo plantea, ¿no? La importancia de la formación para la acción ecuménica, ¿no? Puede ser que uno en el camino ha tenido algunas experiencias ecuménicas. Bueno, yo particularmente tuve algunas experiencias, tengo amigos no católicos y he tenido, por gracia de Dios, la experiencia en algún momento de predicar en encuentros ecuménicos o la última vez fue el año pasado. Sí, el año pasado ahí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, estando el padre Cristian de párroco, y recuerdo que fui a predicar ahí un encuentro ecuménico organizado por el padre, por el párroco, Festival de la Familia, ¿no? Entre católicos y evangélicos. Y para mi sorpresa, cuando llego a predicar ahí a la explanada de la parroquia de Guadalupe, pues fue mi percepción, pero habían más evangélicos que católicos. Parecía increíble, ¿no? Ahí en la propia explanada, ¿verdad? Y algunas experiencias así tuve, fui parte de Teen Challenge, no sé si has escuchado de Teen Challenge, Desafío Juvenil, que fue fundado por David Wickerson, el famoso pastor de el año 60, 60, de esto sí, que... Sí. De la cruz y el puñal, el de la cruz. Exactamente, ahí estuve con ellos casi que año y medio. Bueno, llegué por una situación de vida, ¿verdad? En algún momento tuve que enfrentar la adicción a las drogas y Teen Challenge fue donde pude estar aproximadamente 13 meses, después unos meses más trabajando con ellos y donde el Señor pues hizo la obra de levantarme de este mundo. Ya antes había estado yo en la renovación, ya incluso servía, ya lideraba, predicaba y cuando llegué aquí, pues me volví a meter tan de lleno en Dios que a los meses estaba interno, pero daba terapia, es decir, predicaba a los chicos y fue una experiencia muy, muy interesante. Ahí en Teen Challenge yo le llamo como mi experiencia ecuménica. ¿Por qué? De hecho, mire, por casualidad no lo tenía planeado. Esta misma Biblia que tengo aquí es una Biblia de Jerusalén que mi papá me regaló. Esta era la Biblia que yo siempre utilizaba en Teen Challenge, predicando, tanto en las terapias a los chicos como en algunos momentos el pastor Walter, apellido Araya, que viven desamparados, me dio la oportunidad de predicar en algunos servicios de ellos y siempre utilicé mi Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Y siempre hubo un respeto muy grande hacia mi persona. Ellos sabían que yo era católico, siempre me respetaron mucho. Entonces, digámoslo así, fue como un ecumenismo ahí que surgió en la vida, ¿no? Existencial o en el camino. Esas cosas son importantes. ¿Sí? Entonces, ajá. Así como muchos hemos tenido experiencias así muy agradables como esas que estás contando, yo creo que también hay que tomar nota, digamos, no ignorar o no hacernos de la vista gorda con lo que
mencionaba esta hermana que antes leíste, que ella decía, los luteranos odian a los católicos. Lamentablemente, ese tipo de actitud, digamos, de que unos odian a otros, también es una realidad que a veces nos encontramos. Y nos encontramos en todas las direcciones, en todos los lados, ¿verdad? Este, eh, entonces, pues esa es una de las cosas que no solo tenemos que tratar de evitar y superar, sino también pedirle al Señor que pues nos suavice a todos el corazón para que realmente podamos extendernos en amor y pues como se dice ahora, tender puentes, ¿verdad? En vez de levantar muros y que realmente eso sirva, entonces nos pongamos al servicio de la unidad. Y en cuanto a lo que decías de la formación y un poco relacionado con lo del juvenil responsable, quería poner, no por vanagloria, sino eh, como un ejemplo de lo que se puede hacer. Nuestra comunidad Árbol de Vida, eh, que pues hemos sido una comunidad ecuménica desde nuestros inicios, eh, también desde nuestros inicios hemos tenido muy claro eso de que hay ciertas cosas que podemos hacer juntos y otras que Ujú, podemos hacer juntos. Entonces, por ejemplo, el grupo católico desde hace muchos años se constituyó como una asociación privada de fieles en la iglesia y es reconocida como tal por la arquidiócesis desde el año 95 aproximadamente. Y entonces nosotros no solo tenemos un sacerdote asesor acordado con el arzobispo, sino que eh, antes de la pandemia, por lo menos, siempre, cada mes y medio, cada 2 meses más o menos, teníamos nuestra propia celebración de la Eucaristía y también tenemos nuestros esfuerzos de catequesis para niños, para primera comunión, para confirmación, etcétera. Y también retiros de enseñanza sobre doctrina católica. Entonces, para nosotros es la manera en que nosotros nos aseguramos de que los católicos de la comunidad están realmente comprometidos con la Iglesia Católica y que estamos haciendo, que sabemos qué es lo que estamos haciendo, pues que no vemos el ecumenismo como una especie de que no es ni chicha ni limonada, no, no, al contrario, exacto. hay que ser, nosotros decimos, si usted es católico, sea verdadero católico, si usted es evangélico, sea verdadero evangélico, y que entonces a partir de una identidad bien, digamos, con suficiente seguridad y con suficiente conciencia y suficiente compromiso, es donde podemos entonces, eso es lo que puede servir de base para un verdadero avance hacia la unidad en la forma que el Señor lo vaya guiando. Así que creo que es una de las formas en que podemos, eh, pues como decía antes, hacer que nuestra acción ecuménica esté en comunión con la iglesia, en comunión con los pastores de la iglesia también. Gracias, don Carlos. Muy, muy importante esto, y de hecho me lo respondió sin preguntarlo, lo de el obispo, la comunión con el obispo, eh, el sacerdote asesor, ¿verdad? No sé si se puede saber el nombre del sacerdote, ¿verdad? Creo que sería genial después tenerlo invitado también por acá y conversar un Claro, rato. claro que sí. Claro que sí. En este momento es el padre Fernando Muñoz, que estuvo muy involucrado también en la renovación en distintos momentos. Claro, claro, lo A él conocemos. lo conocemos también desde el principio de nuestra comunidad. Él era de los que llegaban ahí recién ordenado sacerdote, llegaba a nuestra comunidad y pues ha estado con nosotros todo este tiempo. Es alguien que Qué queremos. bueno, Sí, sí. qué bueno, qué bueno. Sí, claro, conocemos al padre Fernando Muñoz. De hecho, no sé si todavía estará en la iglesia La Merced. Sí, ahí está. Ajá. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, don Carlos, quizás como para ir a ya un último punto, ¿verdad? Bueno, dentro a la renovación, precisamente el Papa Francisco nos ha venido hablando de este aspecto
del ecumenismo. Creo que ya por acá ha quedado claro. De hecho, el directorio para el ecumenismo habla sobre cómo llevar a cabo el ecumenismo, ¿no? Desde la iglesia, y habla de la comisión, el secretariado ecuménico que debe haber en una diócesis. Incluso por acá hay unos numerales muy interesantes, ¿no? El numeral 39 del directorio del ecumenismo, en el capítulo 2, dice: corresponde al colegio episcopal entero, a la sede apostólica, animar, dirigir entre los católicos el movimiento ecuménico, a los obispos, y según el derecho a las conferencias episcopales, promover esta unidad y dar reglas prácticas según las diferentes necesidades y ocasiones favorables, teniendo en cuenta las disposiciones emanadas de la autoridad de la iglesia. Bueno, este documento yo los invito a buscarlo, es bien interesante y yo creo que muy importante para quien quiera tomar en serio la acción ecuménica en la iglesia. Aquí, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque generalmente hemos dicho también, ahora que hemos estado tratando estos temas, de que si queremos hacer una acción ecuménica, por ejemplo, a nivel de renovación carismática, dentro de lo que el Papa nos ha pedido, pues tiene que ser obviamente de la mano de la jerarquía, ¿no? De la mano de la jerarquía de la iglesia. Eso es importante aclararlo aquí a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando, de la mano, pues con el obispo, con el delegado del obispo a nivel diocesano, o si es nacional, pues de la mano con el delegado nacional para el ecumenismo, y hasta llegar a una parroquia, porque yo sé sacerdotes, he dicho aquí incluso nombres, ¿verdad? Por ejemplo, el padre Cristian, que está en Guadalupe, que organizaba este festival para la familia. Conozco al padre Marvin Danilo Benavides, que ahora está en Guadalupe. Él estaba antes en Desamparados y organizaba también un encuentro de ecumenismo espiritual, ¿no? Que se menciona acá, de hecho, en el documento de Malinas, y no es algo que está ya en el documento de Malinas, sino que ya viene pues como algo que enseña la iglesia, ¿no? Sí, De el hecho, documento del concilio, la declaración Unitatis Reintegratio ya habla de eso. exacto, exacto. De hecho, aquí leía, leo textualmente solamente, quizás como para tocar este último punto, el ecumenismo espiritual, que es el que el Papa nos ha mencionado, a la renovación carismática, que es algo de la iglesia, pero que quizás el Papa ve las expresiones y realidades carismáticas como con ese potencial, ¿no? Digámoslo así, para esta acción de generar ese encuentro. Y de hecho, en el decreto sobre el ecumenismo, el número 8, el punto número 8, el numeral dice: esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones públicas y privadas por la unidad de los cristianos, han de considerarse el alma de todo movimiento ecuménico, y con toda verdad puede llamarse ecumenismo espiritual. Aquí está el término del concilio. Y dice que el alma de todo movimiento ecuménico es la conversión del corazón, ¿no? Pues la intencionalidad del corazón y la oración pública o privada, que la puede hacer cualquiera ahí en su casa, pedir la unidad siempre, incluso en la Eucaristía, todos los días pedimos la unidad, ¿no? Que el Espíritu Santo congregue en la unidad. Incluso perdón que te interrumpa, en la encíclica Ut Unum Sint, Juan Pablo II dice que esta forma de ecumenismo pueden practicarla los cristianos católicos junto con otros cristianos cuando se reúnen para orar, aunque no estén orando por la unidad, dice, aunque sea para orar por otras cosas, pero el hecho de orar juntos ya es una fuerte expresión de este ecumenismo espiritual, ¿verdad? Así Entonces, es. es algo a lo que todos podemos hacer, digamos, en esa dimensión. Muy bien, sí. Muy bueno también aclaración. Orar juntos, pues como dice, viene a mi mente este texto, ¿no? De Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, donde Jesús dice: porque si dos o más se ponen de acuerdo en mi nombre para pedir algo al Padre, lo conseguirán, ¿no? Y donde Así dos o es. más estén reunidos en
mi nombre, está hablando de quienes invocan su nombre, quienes creen en él. Exacto. Ahí estaré yo. Entonces, de hecho, México es un país que a nivel nacional hace poco, la Renovación Carismática, me parece que ya hace unos 3 años, han iniciado también un encuentro ecuménico, precisamente por esta dirección del Papa, eh, eh, en los meses de enero, donde está la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que me parece que es entre el 18 y el 25 de enero, 18 al ¿verdad? De cada 25, año. sí. Sí. Y le llaman Unidos por México, ¿no? Y quizás aquí hay hermanos de México, siempre se conectan muchos de México, y, y se reúnen a orar, ¿no? Pues por intenciones concretas, por el fin del aborto, por la familia, por la vida. Exacto, sí. Entonces, su ecumenismo espiritual. Exacto. En la Espada del Espíritu, en nuestras comunidades de la Espada del Espíritu, todos los años, en esa semana, en todas las comunidades, en todas nuestras comunidades del mundo, hacemos un énfasis especial en orar por la unidad y en hacer unas reflexiones bíblicas sobre la unidad. En Costa Rica, bueno, primero quisiera mencionar que tal como lo dice el directorio, la conferencia episcopal aquí tiene una comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso. En este momento el que la preside es el obispo de Alajuela, Monseñor Buigues. Yo, a mí me han invitado a que participe en algunas actividades de ellos y precisamente en Costa Rica, al igual que en varios países, sobre todo de Sudamérica y otros países del hemisferio sur, aunque Costa Rica no está en el hemisferio sur, pero eh, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra no en enero, sino en más o menos en junio, la semana siguiente a Pentecostés. Entonces, precisamente este año tuvimos con la Comisión de Ecumenismo una actividad de oración conjunta que se hizo precisamente en el local de nuestra comunidad, en el que viste en San Rafael de Montes de Oca, que es aquí cerquita de mi casa, porque yo vivo en Sabanilla. Ahí tuvimos esa oración en la que participaron Monseñor Buigues y un par de sacerdotes y varios pastores de distintas iglesias protestantes para esta oración por la unidad de los cristianos. Entonces, yo creo que son pasos que se van dando, ¿verdad? Gracias a Dios. Hoy, esta noche, ¿verdad? Yo creo que ojalá me estén escuchando hermanos de la Renovación Carismática, principalmente líderes, mis hermanos del país a nivel nacional, de las diócesis. Bueno, yo creo que ya hoy, esta noche, incluso yo lo considero así como un paso, ¿verdad? En esta Claro. misión del ecumenismo. Y curiosamente era que don Carlos compartía cuando hacen este encuentro, ¿verdad? A lo último, ya terminando el documento de Malinas, habla de unas sugerencias que eh, vinieron incluso en algún momento, ni siquiera de un católico, sino de el secretario general de las iglesias pentecostales, ¿no? En una ocasión hicieron unas sugerencias o propuestas a Roma, a la Iglesia Católica, para celebrar encuentros ecuménicos. Y dos momentos que se sugirieron mucho fue precisamente la Semana de la Unidad de los Cristianos en enero, que se le debe tomar de gran importancia, dice aquí, junto con la Navidad y la Pascua, ¿no? Y otra celebración donde se proponía que es propicia para encuentros ecuménicos es precisamente Pentecostés. Sí, La celebración de Pentecostés, porque es lo que vemos en Hechos 2. Gente de diferentes exacto. regiones, lenguajes, y dicen, y credos, y hay una experiencia en Pentecostés, podríamos decir, me atrevo a decir, que la iglesia nace obviamente católica, instituida por Jesucristo, y nace precisamente con esa universalidad, ¿no? Exacto. Sí, De sí, sí. buscar reunir a todos los hombres y mujeres con esa dimensión ecuménica. Así Yo creo es. que hoy estamos dando un paso. En enero del 2022 tenemos programado a nivel de renovación. ¿Por qué 2022 enero? Porque precisamente se quieren dar estos pasos.
y en el 2021 ir dando pasos. Y en enero del 2022 la idea es celebrar, oigan bien, un primer encuentro ecuménico en la Renovación Carismática de Costa Rica. Y bueno, ya desde ya, yo sé que don Carlos va a estar ahí, la comunidad Árbol de Vida, desde ya bienvenidos, invitados. Ustedes son parte de esta familia carismática del mundo y también de Costa Rica, ¿verdad? Somos familia, somos parte de esta experiencia en el espíritu. Así Y es. quizás para terminar, don Carlos, ya yo sé que nos pasamos un poquito, hablamos de ecumenismo hacia afuera. Podríamos, yo sé que en algún momento se ha dicho, quizás utilizando el término en esa dirección, podríamos hablar de ecumenismo interno a nivel de la iglesia. A veces hay que empezar por el ecumenismo adentro, ¿verdad? Que es Por buscar pues supuesto. la unidad, la comunión entre los mismos grupos y movimientos Sí, sí, sí. católicos, ¿verdad? ¿Es correcto ese término? Bueno, yo no sé si es correcto técnicamente, pero por lo menos estratégicamente yo creo que sí. Es decir, eh, dentro de la Iglesia Católica, aunque todos profesamos la misma fe y estamos unidos en comunión con el obispo de Roma, etcétera, pero a veces hay corrientes, digamos, obviamente es muy bueno y eso es parte de ser católica la Iglesia, es que puede abarcar una gran diversidad, pero a veces hay como cierta animadversión, ¿verdad?, entre distintos grupos y corrientes. Entonces yo creo que sí, sería bueno fomentar ese, y yo he usado el término varias veces, sería bueno fomentar ese ecumenismo intracatólico, este, porque es probable que la renovación carismática tenga un papel que desempeñar ahí también, sobre todo si aprendemos lo que también era una de las cosas originales de la renovación, y es que la renovación no pretendía ser un movimiento, es decir, estos son los carismáticos y estos otros son los no carismáticos, y esos son... No, la idea era que el bautismo en el Espíritu y los dones del Espíritu Santo y la conversión al Señor y la alabanza y todo este ímpetu que significa la renovación carismática fuera para toda la iglesia, no para constituir ahí como una especie de compartimento dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que es probable que parte del propósito del Señor sea que la renovación también pueda desempeñar un papel en fomentar esta unidad interna entre los distintos grupos de la Iglesia Católica. Yo creo que es el tiempo, yo creo que es el momento histórico, después de 50 años, Así es. y Caris y todos los hermanos que nos están viendo y escuchando, pues me atrevo a decir que el Papa Francisco ha querido con Caris y con toda esta intención de unidad, de comunión, porque como él mismo lo ha dicho, Caris quiere ser un organismo que impulse la comunión y que yo creo que en el fondo me atrevo a decir que el deseo del Papa es concretizar con ese acto que se vaya cumpliendo lo que el cardenal Suenens de alguna manera profetizó. La renovación carismática es un río de gracia que está llamado a desembocar en toda la iglesia, o que decía precisamente corriente de gracia que está llamada a impregnar a Eso toda la es. iglesia y que cada grupo, cada movimiento siga haciendo lo que está haciendo, Exacto. pero de una manera viva, renovada, con la fuerza del Espíritu. Y yo creo que estamos en el tiempo. Yo creo Dios que quiera. es el momento Ujú. y que Dios nos permite dar estos pasos, estos momentos de encuentro. Y bueno, pues demos gloria a Dios por esta noche. De verdad, abrazamos a todos los hermanos de la comunidad Árbol de Vida que han estado conectados. Particularmente, bueno, es un tema que, que por algunas experiencias que comentaba en mi vida, me apasiona, ¿verdad? Me entusiasma y tenemos que involucrarnos
muchos. Así que en la renovación carismática vamos a ir madurando, vamos a ir dando pasos. Ya hoy damos un paso y bueno, lo que Dios permita en estos meses hacia adelante, por supuesto, desde nuestros pasos concretos, decididos y con el impulso del Espíritu, el Espíritu de la comunión. Amén. Muchas gracias, don Carlos, por Con su mucho tiempo. gusto, con mucho gusto. Y yo creo que nos vamos a estar viendo más. Así es, así es. ¿Qué, Claro qué que le sí. parece si nos regala la oración para terminar este momento? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Santo, bendecimos tu nombre, te alabamos por tu inmensa bondad, por tu gran amor, porque nos has llamado a la vida eterna, a la vida nueva en Cristo Jesús, porque nos unes en tu Espíritu Santo, nos unes en amor fraterno, nos unes en un llamado a anunciar tu evangelio, nos unes como discípulos tuyos y también nos haces este llamado a buscar la unidad con los demás cristianos, porque es lo que has querido, es lo que has presentado, Señor Jesús, en oración al Padre la víspera de tu pasión, y es lo que sabemos que te apasiona, es lo que sabemos que buscas con toda la fuerza de tu espíritu. Te pedimos por eso que nos bendigas, que bendigas a nuestros distintos ministerios y grupos y comunidades, que actúes con poder en toda tu iglesia católica y también en todas las demás iglesias y denominaciones cristianas para hacernos avanzar más y más en este camino de la unidad. Te alabamos, te damos gracias y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, don Carlos. Igualmente, igualmente. Que Dios te Hasta bendiga. pronto. Luego. Gracias. Y muchas gracias a Michael, quien es un joven que ha estado detrás realizando la transmisión. Así que mis hermanos, que descansen, que Dios les bendiga y sigan compartiendo esta transmisión porque se puede seguir reproduciendo lo que hoy hemos compartido, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego. Hasta luego.